Bueno, alguna vez en bambalinas hemos hablado también de la percepción que tenemos de que es un momento importante, ¿no? Por varias cosas, porque hemos crecido mucho, porque se están incluyendo nuevos agentes, porque estamos haciendo, o estáis haciendo cosas de cierta importancia en el ámbito de la investigación clínica y porque en esta velocidad de crecimiento el que las cosas se hagan ordenadamente se convierte en una necesidad, ¿no? Hemos crecido muy rápida. A mí me gusta recordar que, bueno, pues un poco también para la audiencia, que en estas evaluaciones que tenemos como instituto, que a nosotros como instituto nos examinan, algunos expertos externos nos han recordado lo difícil que es entrar en el ámbito de la investigación clínica en fases precoces. Y lo habéis conseguido. Bueno, esto es un paso que está muy bien y que no por ello debemos estar tranquilos ni contentos. Bueno, contentos sí, pero no tranquilos, no tranquilos, porque nos quedan otros muchos retos. Bueno, la charla de hoy, el debate de hoy, va en esa línea, ¿no? Una primera parte en la que, bueno, pues cada uno de nosotros, de manera formal / informal, Nacho, Enrique, Blanca, yo mismo trataremos de hablar de algunos aspectos organizativos que nos parecen importantes y después con preguntas que tenemos ya preparadas, pondremos a la audiencia a pensar y sobre eso trataremos de ir pensando y repensando, ¿no? Están pasando muchas cosas por ahí fuera en el ámbito de la investigación clínica, con nuevos modelos, nuevas organizaciones, relaciones con la industria, uso de los datos y bueno, pues hay que estar muy atentos hacia afuera y también pedirle a nuestra organización que trate de hacer el máximo esfuerzo para incorporar esos nuevos modelos si queremos estar en la guía en la línea de, perdón, en la liga de los campeones, que creo que es donde queréis estar vosotros, ¿no? Como investigadores y, bueno, pues la parte de gestión, ser capaces también de apoyaros en lo necesario, ¿no? No tenemos un orden establecido para la charla de esta tarde. Para la primera parte, Nacho, Enrique, Blanca, no sé si alguno de vosotros prefiere ir antes o después, esto no lo hemos hablado, pero yo si queréis tengo una breve presentación que puede ayudar a abrir un poco el fuego a estas horas, 4 de la tarde, y después que vosotros sigáis con ello. No sé qué os parece. Vale, pues nada. Estupendo. Como vamos a tener tiempo para preguntas y debate, no tenemos por qué, entiendo, apurar las 2 horas que tenemos, pero propongo que si hay preguntas, bueno, si alguien quiere interrumpir y hacerlas, está perfecto, pero propongo que si tenéis preguntas las podéis ir dejando en el chat y si queréis las recogemos y las podemos dejar para después. Bueno, estoy intentando compartir pantalla, perdonadme, pero soy un poco torpe. Es Parece mi culpa. mentira. Espera, ahora te dejo. Ah, vale. Ahora. Sí, vale, fenomenal. Gracias, Natalia. Bueno, últimamente pienso que estoy en fase regresiva, porque cada vez tengo menos habilidades tecnológicas, pero bueno, lo del Zoom, aunque para que aquellos que no lo sepáis, Natalia, que tengo que dar las gracias dobles, porque siempre está ahí, Natalia, que está siempre ahí atenta no me he dado cuenta ni que estaba sin vídeo, atenta a todo esto, me dice que le cambian todos los días algunas cosas del Zoom, o sea que bueno. Es un poco tortura, sí. Pero bueno, esta vez era mi culpa, que se me había olvidado dejarlos compartir pantalla. Bueno, pues sin que sirva de precedente, ¿verdad, Natalia? Vale, bueno, pues voy a intentar compartir la pantalla y, bueno, pues nada, esta es la mesa redonda de esta tarde, no sé si se ve un poco... Estos son
los cuatro debatientes, no sé si se dice así, pero las personas que vamos a estar con vosotros, Enrique, bueno, los habemos presentado, pero nada, un brevísimo recordatorio, ¿no? Porque no sé si hice el hecho de que estén estas personas, ellos tres, esta tarde es absolutamente intencional, porque las tres personas han participado en el ámbito organizativo de manera muy intensa de ensayos clínicos, poniendo en marcha estructuras cada uno en su ámbito. Enrique en Salamanca, Nacho en Madrid, Blanca aquí en Santander, y bueno, yo lo que hago es trato de hacer un poco de maestro de ceremonias, ¿de acuerdo? Yo creo que esas tres visiones las tenemos que explotar al máximo para hacer posible algo que sea un proyecto real de hospital y un proyecto único. Lo hemos soñado muchas veces, no es fácil, pero no por ello es imposible y creo que debemos tener la ambición, ¿no? Y esta tarde debería ir en esa línea de reflexión, ¿no? Bueno, para empezar, yo creo que tengo que hablar de mi libro, 2 minutos o 1 minuto, ¿no? Que es un poco de la parte de soporte a la investigación, ¿no? Bueno, una de las cosas que ha pasado, es un hecho distintivo de la investigación biomédica sanitaria en España en la última década, es que se ha organizado. Existe una investigación biosanitaria o sanitaria o biomédica en el ámbito sanitario de calidad ya hace no tanto tiempo, pero sí hace décadas, ¿no? España partía como un país de ciencia de segundo orden en la década de los 80, se ponen un montón de medios y bueno, pues esto despega. Pero la investigación en hospitales se hacía de una manera poco organizada. Y empezó a haber un problema con la admisión de los recursos, de los ingresos que llegaban a los hospitales allá por finales de los 90, principios de los 2000, y hubo que construir una serie de fundaciones, de entidades de investigación que dieran soporte a todo esto. Es decir, el primer motor para que todo esto se organizara fue los fondos de investigación de diversos orígenes, y a partir de ahí se construyeron estructuras que trataban de coordinar, coadyuvar, promover, organizar la investigación. Y lo hicieron a través de un modelo, que es un modelo del Instituto de Investigación Sanitaria, que puso en marcha el Instituto Saulo Carlos III, y que tienen entre sus objetivos el promover el concepto de hospital como centro de investigación. Esto es algo que probablemente para lo que estáis oyendo no sorprenda, pero para la gente en la calle les sorprende muchas veces que el hospital sea un centro de investigación. Y es algo que en los hospitales modernos se entiende como algo normal, ¿no? Pues promover ese concepto de hospital como centro de investigación, porque no puede ser de otra manera. Las enfermedades solo se puede avanzar en su conocimiento, su tratamiento, en su diagnóstico, en sus manifestaciones, trabajando con los pacientes y los expertos que están en los hospitales, y de forma que necesariamente, con el conocimiento que tenemos hoy, el entorno sanitario tiene que ser un centro de investigación si queremos avanzar los retos para las enfermedades. Y los mejores hospitales del mundo son grandes centros de investigación. Bueno, pues promover este concepto de hospital como centro de investigación es un reto que se plantea el Instituto Saulo Carlos III con el modelo de Instituto de Investigación Sanitaria. Nosotros, IDIVAL, el hospital, es un Instituto de Investigación Sanitaria acreditado, y en ello hemos estado trabajando para que el hospital se conciba y se organice como un centro de investigación, siendo su labor primaria y primigenia la asistencia, también la docencia, pero la investigación es muy importante, muy importante. La segunda cuestión es hacer que otras instituciones, la segunda misión, el segundo objetivo de IDIVAL como Instituto de Investigación Sanitaria es conseguir que otras instituciones y recursos de los entornos donde se ubican los hospitales se aproximen a él para promover las sinergias, otras instituciones, el caso claro de la universidad, empresas, centros de investigación, entendiendo que el centro de convergencia no es solo que el hospital es un centro de investigación, sino es un centro de convergencia de capacidades de I+D y de innovación,
atraerlos para hacer la mejor investigación sobre los pacientes. Y el tercero, que esa estructura tenga también los recursos necesarios para soportar proyectos ambiciosos. La investigación en los hospitales requiere una serie de recursos, que muchos de los cuales, la mayor parte de los cuales tiene el propio hospital, pero otros no, y requiere de estructuras que coadyuven a que esa investigación tenga lugar, como es el caso en este caso de IDIVAL, ¿no? IDIVAL con sus estructuras de laboratorio, y eso no quita que no se pueda hacer investigación en los laboratorios del hospital, y se debe hacer, pero los laboratorios están ahí a disposición, con los servicios tecnológicos, con microscopía, biobanco, y también con la unidad de ensayos clínicos, que aunque físicamente en el hospital, bueno, pues en su momento nació como iniciativa del propio instituto, se financió con fondos que llegaron al instituto y que tiene, bueno, pues personal y estructura que está soportado del propio instituto. Esta mezcla de hospital y estructuras de soporte es muy importante para que las cosas pasen, ¿no? Y el instituto financia buena parte de la actividad que se desarrolla en el hospital a través de ayudas propias y recursos que pone encima de la mesa. También en el ámbito de los ensayos clínicos. En el ámbito de los ensayos clínicos. Bueno, pues IDIVAL se constituyó como Instituto de Investigación Sanitaria en el año 2015 y se trabaja un montón en poner en marcha recursos y capacidades, ¿no? Sabéis que se está poniendo en marcha ahora una gran cohorte de investigación, la Cohorte Cantabria, una cohorte que tiene relación con los ensayos clínicos porque va a servir también de fuente para traer ensayos, va a servir también de fuente para que se puedan incluir pacientes que quieran dentro de esa cohorte en ensayos, va a servir en definitiva de sinergia para todo lo que es la investigación clínica y de base. Bueno, cuando se pone en marcha en el año 2015 hacemos un plan estratégico, en el año 16 y en el año 17 se empieza. Y fijaros cómo entonces estábamos poniendo un montón de estructuras en marcha todavía. Una de las debilidades de ese plan estratégico, que la señalo ahí en rojo, es una debilidad es la investigación clínica en fases tempranas. Esto es en el año 17. Prácticamente no se hacía investigación clínica, entendido ensayos clínicos en fases tempranas en el entorno Valdecilla, y nos parecía muy lejano poder hacerlo. Y como decía antes, otros nos han reconocido el avance en este sentido y vale la pena reflejar cuál ha sido el avance, ¿no? Pues el avance es, si nosotros clasificamos los ensayos clínicos por fases, esto probablemente lo conozcáis todos los que estáis oyendo, ¿no? 1 los de más complejidad, 4 los de menos, los 1, los 2 y sobre todo los 1 son de alta complejidad. Fijaros cómo en el año 17, y 16 y 15 se hacían muy poquitos y en el año 18 damos un salto cualitativo. Ya aparecen un número de ensayos nuevos, básicamente en el área de digestivo, hematología y oncología en menor medida, y en el año 19 hay un salto, prácticamente multiplicamos por 2. Y en el año 20 las estadísticas están pendientes, pero también tenemos un número relevante de ensayos fase 1 y fase 2. De forma que podemos decir que esa entrada de la investigación en fases tempranas se ha consolidado. Y esto no se puede hacer solo con la presencia de un agente. No vale que IDIVAL tenga unas buenas estructuras de soporte, no vale solo que haya un investigador brillante en el entorno, no vale solo que tú tengas un buen hospital y unos servicios. Se necesita que se agreguen varios elementos para que la investigación de alta calidad sea posible. Por esto, insisto, el título de la charla de esta tarde, que se refiere a la estructura organizativa y al trabajo integral, al trabajo coordinado, ¿no? Para abordar los grandes retos en investigación clínica, mirando hacia el pasado y mirando hacia el futuro. Bueno, y fijaros que esto también nos lo dice en la Agencia Española de Medicamentos, Farmaindustria, en base a los ensayos clínicos que ellos tienen registrados. Esta es la tendencia en rojo
de la investigación clínica en Cantabria, cómo hacemos respecto al porcentaje del total, es decir, no es número absoluto, y fijaros cómo aquí lo que nos dicen es que, bueno, tuvimos una bajada en el año 15, importante, ahora hablaremos brevemente de ello, y una subida en el año importante ya en el año 19 respecto al resto, ¿no? Bueno, una de las causas de esa bajada en el año 15, reconocido por Farmaindustria, reconocido por diversos promotores, era el que teníamos un modelo de ensayo clínico obsoleto. El ensayo clínico obviamente es una herramienta de gestión, pero es una herramienta importante y es una herramienta que, insisto, no solo el ensayo clínico, con otras muchas cosas, pero su modificación en el año 16 ha sido, y su modernización ha sido un elemento importante para ponernos a nivel nacional donde es necesario. Un ensayo clínico del que hablaremos brevísimamente ahora y que ha permitido, bueno, yo no sé si se ve toda la pantalla porque yo veo aquí una parte aquí abajo cortada. Natalia, no sé si me puedes soplar. ¿Se ve toda la slide? Se ve. Yo creo que vale. sí, sí. Vale, fenomenal. Es que yo veo una parte cortada. Bueno, pues nada. Perdona, yo creo que te estás refiriendo al contrato de ensayo clínico, no al ensayo clínico, ¿no? Cuando dices un ensayo clínico obsoleto, te estás refiriendo al contrato de ensayo clínico. Perdón, sí, perdón. Gracias, Blanca. A eso me refería, sí. Bueno, pues esto es lo que ha pasado, decíamos, de actividad global de ensayos clínicos, pero también respecto a la actividad de ingresos por ensayos clínicos. Estas son las cifras, en rojo los ingresos por fondos privados, cómo han ido incrementándose en los últimos años, la facturación. Fijaros que IDIVAL tiene unos ingresos acumulados del año 15 al 19 de prácticamente 35 millones de euros. De esos 23 vienen de fuera, 11 los pone el gobierno y eso nos permite tener esta estructura, fomentar las ayudas propias, etcétera. Bueno, y la parte que más ha crecido sin duda ha sido la investigación en fondos privados y dentro de eso la investigación en ensayos clínicos. Podéis ver que en la tarta ya se ve como contratos y acuerdos privados superan la mitad de lo que es nuestros ingresos, los ingresos del instituto. Y aunque no tenemos cerradas las cifras del año 21, bueno, las del año 20 ya no están ahí, pero los ingresos de ensayos clínicos superan los 3 millones de euros y las cifras del año 21 en lo que va en marcha, pues también van en una velocidad de crucero. Ya veremos porque esto se tiene que consolidar, pero vamos a buen ritmo. Bueno, esto es lo que os decía antes, ¿no? 2,5 millones de euros. Bueno, y hago simplemente una nota que creo que es importante, porque los ensayos clínicos nos benefician a todos y es importante que todos lo percibamos como un beneficio de toda la organización, ¿no? Lo primero es porque el ensayo clínico, el ingreso del ensayo clínico, en buena medida llega a los fines de interés general de la institución. Me explico. De estos 2,5 millones de euros del año 2019, hay un 30% que veis aquí en azul, que pone CI, que son costes indirectos. Estos costes indirectos, que está así además reflejado en el contrato de ensayos clínicos publicado y que fue el gran cambio del nuevo modelo de contrato contrato de ensayos clínicos, el modelo económico, el modelo de cómo se gestionaban estos fondos que provenían de la investigación. Este fue la clave del cambio y la clave que fue muy bien percibida por los promotores. Bueno, pues de ese nuevo modelo económico que se pone en marcha en el año 2016, una de las partes destacadas es que el 30% de esos ingresos van a los fines fundacionales, no van al desarrollo de los proyectos de los investigadores que lideran esos ensayos clínicos y que los promueven, los desarrollan, incluyen los pacientes, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que con ese 30% después IDIVAL puede soportar la estructura, contratar a personal, poner en marcha laboratorios o ayudar a nuestros investigadores con sus
con sus proyectos a través de las ayudas competitivas, que todos los años rondan en torno a 1,4 millones de euros. Obviamente ese 30% no es suficiente para mantener la estructura del instituto ni para las ayudas. De hecho, a ese 30% hay que añadir otros muchos porcentajes de otros fondos que llegan y 2 millones de euros que nos da el instituto, pero es una ayuda importante que nos beneficia a todos. A todos, ¿eh? Alguien podría decir, parte del salario de Galo está pagado con un poquito de ese 30% de los ensayos clínicos. Pues lo podríamos decir, lo podríamos decir. Pero es que no solo produce un beneficio general porque el ingreso va a los fines fundacionales, sino es que del 70% restante hay un 35% que pone aquí más de que los investigadores por contrato necesariamente reinvierten en proyectos de investigación. Con eso contratan personas, contratan servicios, reactivos, fungibles, equipamiento, y esos fondos lo que hacen es retroalimentar todos los proyectos de investigación para que sean mejores, se puedan desarrollar, aparezcan nuevos proyectos, de forma que de alguna forma está retroalimentando el sistema y haciendo que sea mejor. Hay otro 35%, que pone aquí IP, que puede llegar a bolsillo de las personas que colaboran de alguna manera en el ensayo clínico. Esto es a discreción del investigador principal y es una manera también de potenciar, de fomentar, de reconocer, de hacer que los ensayos clínicos funcionen. La gente los considere algo suyo, haya una motivación añadida. Y también tengo que decir que esos 35% que puede ir a bolsillo y que en nuestro entorno se distribuye de una manera muy dispersa, y lo digo en positivo, llega a muchas personas, si los investigadores lo quieren, lo pueden también utilizar y lo hacen en su mayor parte, con estas estadísticas en la mano, para que los proyectos de investigación sigan en marcha, ¿no? Bueno, IDIVAL tiene en este momento contratadas unas 140 personas, son bastantes personas. Bueno, hay una pequeña parte de personal que da soporte, el personal de estructura, que está aquí y en los laboratorios, y en el biobanco y en microscopía, pero la mayor parte, en torno a unas 120, son personal de proyecto de investigación que están contratados gracias a que estos proyectos, incluidos los ensayos clínicos, funcionan. De forma que estamos creando una riqueza social que por otra parte va en aumento y que bueno, pues es un empleo cualificado, un empleo que realiza unas tareas de alto valor añadido dentro del sistema sanitario y que bueno, pues yo creo que tenemos que poner en valor y potenciar. Y al hospital en sí mismo, el tener esta actividad y estas personas añade recursos al personal que ya tiene, añade valor, ¿no? Bueno, tengo que decir que, bueno, os contaba antes cómo iba la facturación en el año 19 y os contaba también que en el año 20 no están cerradas la situación y solo recordar que hemos vivido una situación complicada en el año 20 debido a la pandemia COVID y que esto no ha impedido que haya una actividad de ensayos clínicos muy importante, como demuestran las cifras económicas. Evidentemente nosotros no vemos desde la gente que realiza facturas a los pacientes, pero esto es gracias a toda la actividad que están desarrollando los investigadores, ¿no? Y lo que ha pasado, estos son gráficas que lo que refleja los ingresos que tenemos diariamente a lo largo del año por facturas emitidas de diverso tipo, y lo que se ve es que a fecha a mediados de junio del año pasado, y lo hemos hecho en ese momento, no está extendido, los ingresos en plena pandemia COVID, que había empezado aquí donde pone la línea roja, eran ya bastante mayores que el año anterior. Con esto quiero decir que aunque hemos estado muchos en teletrabajo, hemos estado en el backstage, mientras los investigadores se batían el cobre con los pacientes, ha habido actividad de gestión y esa actividad lo que refleja es que bueno, pues las cosas han ido bien a lo largo del año,
sí que para esto, sin que nada tengamos, insisto, que quedarnos tranquilos, sí contentos, pero no tranquilos, como decía antes. Bueno, no, esto ya os lo he contado, básicamente recordar que toda esa facturación que se desarrolla gracias a la actividad investigadora en el hospital, ¿no? Proyectos que son los que están pues Nacho Durán, en los que está Enrique Ocio, en los que está Blanca Sánchez, de lo que está, bueno, todos los investigadores. La podemos ejecutar, se pueden comprar, se pueden adquirir y se pueden hacer cosas, pero hay un marco muy estricto. Y en esto también somos garantes de que la ejecución de esos fondos se desarrolla de una manera impecable. Esto es muy importante a efectos de incluso los promotores, que ven en instituciones como la nuestra una garantía de ejecución que en ningún caso les va a provocar problemas, ¿no? Tenemos unas instrucciones de gestión de proyecto, hay unas reglas para contratación de personal, hay unas reglas para adquisición de equipos, hay unas reglas para, dentro de la ley de contratos del sector público, que son pues exigentes, que muchas veces alargan todos los procedimientos, pero que por contra, en una entidad del sector público como la nuestra, dan garantías a terceros e incluso al propio sector público de que lo que se hace aquí se hace de acuerdo a estándares de gestión muy altos, ¿no? Bueno, acabo con esto y después seguro que tendremos opción de hablar. Bueno, el ensayo clínico requiere un engranaje muy complicado, que tiene que funcionar como un reloj suizo. No en vano, algunas de las Big Pharmas están en Suiza, como un reloj suizo. Bueno, perdóname la broma, ¿no? Y uno de los motivos es porque hay muchas partes, todas con muchas responsabilidades. Fijaros lo que está pasando ahora con los ensayos del COVID, de las vacunas. Las grandes farmas delegan la responsabilidad de la ejecución de sus productos en hospitales. Nosotros hemos estado en algunos ensayos de vacunas, como en otros muchos, y tenemos que reportar. Y de que hagamos bien las cosas a que las hagamos mal, pueden después venir consecuencias como que tu vacuna no tenga toda la información adecuadamente registrada y ellos puedan defenderlo ante las agencias reguladoras de una manera estricta, ¿no? Bueno, pero es que el promotor tiene, que es una empresa, sus responsabilidades, pero es que el centro de repente ve a un agente externo, que es una empresa que se mete en su institución para desarrollar un producto, con la que adquiere una serie de responsabilidades que tiene relación con pacientes, que es otro agente súper importante, de hecho es el más importante, es el para el que hacemos las cosas, ¿no? Bueno, simplemente por dar la pincelada de cómo al final estamos hablando de muchos agentes distintos, y Dival también está ahí, como puede estar como antegestor, es verdad que es un papel secundario, vamos a decirlo, pero tenemos que dar garantías de gestión. Está entidades como la CRO, bueno, no hemos hablado de ellas en estas sesiones, y hemos hablado en su momento del curso de buenas prácticas clínicas, pero son entidades que coadyuvan a que el desarrollo de los proyectos de investigación se desarrollen en representación del promotor y tienen mucha relación con los investigadores y con toda la información, y por supuesto el investigador, que adquiere una serie de responsabilidades personales muy importantes, lo mismo que el centro, hasta que el punto, y tenéis que saberlo, que en los ensayos clínicos, a diferencia de otros tipos de proyectos de investigación que se desarrollan en el entorno sanitario, exigen un seguro muy cuantioso, porque las responsabilidades en el desarrollo de ensayos clínicos, en la medida que son proyectos de investigación experimental, son altas. ¿De acuerdo? Bueno, con esto acabo mi parte. Después, como os decía, tendremos un turno de preguntas que os lanzaremos y paso, bueno, pues el turno a quien quiera seguir. No sé,
Nacho, no sé, Enrique, si queréis seguir, no sé, Blanca, os lo dejo a vuestro criterio y si no, os propongo yo alguno de los tres. Vale. Blanca, si quieres, por cortesía, te cedemos la palabra en primer lugar. Sí. Nacho, gracias por la cortesía, pero casi prefiero que hablen primero los investigadores y luego ya abra la estructura, si te parece, ¿vale? Sin problema. Gracias. Enrique, ¿quieres empezar tú? ¿Quieres que empiece yo? Me da igual. Yo también me da igual, lo que prefieras, Nacho. Bueno, creo que igual tenemos que echar el cara a cruz, ¿eh? Bueno, si quieres, venga, empiezo yo, si quieres. Y ya está. Yo voy a hablar. Yo no tengo presentación, ¿eh? Yo no tengo presentación, pero bueno, sí quería dar algunas ideas, bueno, pues un poco generales de cómo veo yo los ensayos. Y para mí la idea más importante para mí sobre cuando hablamos de estructura de los ensayos, cuando hablamos de coordinación, es que yo no veo los ensayos como algo añadido, ¿no? Es decir, tenemos, bueno, pues esto es un hospital en el que hacemos asistencia y además se hacen ensayos. Y para realmente, yo sigo sorprendido de que haya 80 personas conectadas aquí. Yo estoy un poco sobrecogido de esto, ¿no? Entonces, pero creo que es importante para todos. Esta es mi forma de ver la situación, ¿no? Y es mi forma de hacer asistencia es haciendo ensayos. Me preguntabas antes, Galo, que qué te ha ido la mañana. Pues la mañana ha ido genial, pero ha sido una mañana tremenda, ¿no? Pues porque en el fondo pues he empezado en la mañana viendo 6 enfermos en la unidad de ensayos clínicos, más un séptimo que empezaba hoy un ensayo fase 1 con bueno, realmente iba a ser el primero del mundo en recibirlo, al final nos hemos retrasado un poquito y he sido el tercero del mundo en recibir este ensayo, ¿no? Después me he ido a Valdecilla Sur a ver más enfermos, ya he visto pues otros 3, 4, 5 de ensayos clínicos en fases no 1, 2 y otros, pues ya no sé, porque al final han sido 20, 18, pues lo que fueran de no ensayos, ¿no? Es decir, que mi forma de ver la investigación es, o la asistencia es haciendo ensayos clínicos, entre otras cosas, lógicamente, pero está perfectamente imbrincado, no sé cómo decirlo, ¿no? Y por eso yo creo que es clave esto de lo que estamos hablando aquí. O sea, que al final tiene que haber una perfecta coordinación. A mí a veces no me gusta hasta esto, porque esto parece como que son dos cosas diferentes que tienen que estar coordinadas. Y para mí es lo mismo, todo es lo mismo, ¿no? Y Dival, el hospital, los investigadores, la unidad de ensayos, todo tenemos que ser los mismos que estamos trabajando, pues pues, hombre, esto no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer ensayos y que solo se vaya a hacer ensayos, pero sí que es, pues, una forma, pues, de trabajar y que tiene que ser estar perfectamente lubricada, ¿no? Y perfectamente trabajar de una forma perfecta. Y ya sabéis que yo aquí tengo como varios puntos o ideas que me parecen importantes, ¿no? Uno es, el otro día también salía mucho la semana pasada, ¿no? Y lo decía Nacho, también lo decía yo. Bueno, pues el campo de los ensayos clínicos es muy, muy, muy competitivo, muy competitivo. Decías, Galo, pues que nosotros en el 2017 pues parecía como que era algo inalcanzable y es difícil entrar ahí. Bueno, pues es verdad, es que es muy competitivo y te van a medir continuamente y te van a pretender que seas, bueno, pues al final, a veces nosotros decimos que no hay que tender o pensar en los promotores, sino muchas veces hay que pensar o meterse en la cabeza de las CROs, que son al final las que te van a seleccionar, que son al final las que te van... Y en función de cómo eres de rápido en hacer las cosas y qué tal haces, pues todas las famosísimas métricas, ¿no? Bien, por eso sabéis que yo, el último curso hablaba de la excelencia, creo que es una de las palabras claves, ¿no? Excelencia y ser los mejores. Ya sabéis que yo digo esto, ser los mejores no por ser el prurito de ponernos una medalla, sino porque de eso va a depender pues realmente que podamos recibir más ensayos, más prestigio y todo eso hace pues que el engranaje pues vaya todo mucho mejor, ¿no? Entonces, para mí una de las primera pregunta o primer concepto es ser los mejores, excelencia, hacerlo todo pues muy bien. Luego concretaré un poquito, ¿no? Y el segundo es, para hacer los mejores, pues tenemos que tener una estructura perfecta.
Todo, lógicamente, en esto podemos decir, bueno, pues es que es muy pretencioso. Pero bueno, tenemos que tender a eso, ¿no? Una estructura perfecta en la que todo vaya muy bien y bueno, en la que vayamos solucionando problemas. Ahora yo quiero poner algún, entre comillas, problemas o cosas, barreras que tenemos que ir salvando. Y porque me parece que es de lo que se trata, ¿no? Mi visión, como sabéis, es muy positiva, ¿eh? O sea, creo que estamos en un gran sitio, bueno, el terreno que tenemos y el ambiente que tenemos para esto es buenísimo. O sea, lo que estoy diciendo es, creo que mi planteamiento, las ideas que yo digo, creo que se reflejan en cómo está en Valdecilla, pero hay cosas que tenemos que ir mejorando, ¿no? Y tenemos que ir, pues limando, ¿no? Y para tener esta estructura, sabéis que como un tercer punto es financiarla. O sea, al final, yo digo, alimentar a la gallina de los huevos de oro. O sea, los ensayos es verdad que dan mucho dinero, traen mucho prestigio, dan muchas cosas, por supuesto, lo primero para los pacientes, pero sé que hay que alimentarlo, ¿no? Y hay que alimentar, y es los recursos fundamentalmente tienen que ir primero a esta estructura, porque de aquí después pues irá más y después ya pues se expandirán a tantas otras cosas que tenemos que conseguir, ¿no? Bueno, y hay otro aspecto que para mí dentro de esta colaboración, de esta estructura, de lo que queramos, es la transparencia. Y bueno, pues esto es algo de lo que podemos hablar, pero sí que me parece que aquí a veces da la impresión de que el ensayo clínico es algo oscuro, que no sabe dónde va el dinero, dónde está. Bueno, no sé si... pero sí, transparencia. O sea, es algo en lo que nos estamos, decía Galo, ¿no? Beneficiando todos. Y el primero, el paciente, por supuesto. Y hoy os lo podría decir. Ahora comiendo, ¿no? Un ratillo. Pues decíamos, ¿no? ¿Qué tal los pacientes de estos ensayos fase 1? Yo decía, pues salvo una, que desafortunadamente pues no respondió. Pero este ensayo es fase 1 con moléculas, anticuerpos, inmunoterapia a mí es muy avanzada y muy prometedora, pero bueno, pues tengo muchos de estos pacientes, yo decía, creo que todos los tengo en remisión completa inmunofenotípica, que no se trata de saber lo que es eso, pero sí que es la mejor respuesta que puede alcanzar un paciente, ¿no? Y yo he visto muchos de ellos, ¿no? Pacientes que no tenían otra opción de tratamiento y han recibido un ensayo fase 1, bueno, pues ya ahí están, ¿no? En la mejor respuesta no detectamos la enfermedad. Bueno, pues los primeros que se benefician son los pacientes, por supuesto, pero después nos beneficiamos todo. Entonces, este mensaje tiene que ir calando cada vez más en que los ensayos es algo muy bueno y nuestra colaboración entre nosotros, incluso yo voy a decir, nuestra colaboración con la industria farmacéutica es esencial y tiene que ser muy transparente. Esto es lo que hay, esto es lo que podemos beneficiarnos, esto es lo que yo te doy, esto es lo que voy a pagar, esto es lo que voy a pedir de ti y todo que sea pues muy transparente. Esto de la industria farmacéutica es importante, porque a veces podemos ver o se puede ver a la industria farmacéutica como el enemigo. El enemigo que lo que busca es dinero. Y mi planteamiento es completamente diferente para esto. O sea, la industria farmacéutica es una colaboradora. Y para eso nosotros tenemos que ir juntos para, bueno, pues porque evidentemente ellos tienen lógicamente es una empresa. Pero bueno, yo tampoco pienso que cuando dicen y cuando a veces, pues también una teleconferencia que tenía hace media hora, ¿no? Pues ellos dicen siempre, no, pues el paciente, y les dices el otro día, el viernes también, hablaba de esta paciente que os decía que no había ido tan bien y que había fallecido, y para explicar lo que había sucedido, y se entristeció al que se lo contaba. Porque decía, pues ya siento que no haya podido responder a este tratamiento, ¿no? También un fase 1, inhibidor de GPR, de un fármaco muy nuevo. Pues yo no creo que no es postura, no es que postureo, ¿no? Creo que se lo creen. O sea, en el fondo también ellos, bueno, pues tienen esa idea por los pacientes. Bueno, pero colaboración con la industria. Bien, y después, bueno, pues ya algunas cosas como un poco más concretas, ¿no? Decía pues que tenemos que tener esa estructura perfectamente lubricada, el engranaje perfecto, ¿no? Y al final esto nos ayuda mucho las preguntas que te hace los promotores o las CREOs cuando vienen. Y esas preguntas siempre son las mismas. ¿No? Siempre son las mismas. Y te preguntan, pues por supuesto, cosas que si tienes la historia clínica electrónica o no. Bueno, ahí sí que la tenemos. Te preguntan cuál es el tiempo de aprobación del CEIC. Bueno, pues eso tiene que ser, tenemos que ser los más rápidos, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de negociación de un contrato?
Los más rápidos. ¿Cuándo es el tiempo de firmas de los contratos? Los más rápidos. El otro día me decía, ¿no? Del IDIVA, dice, bueno, pues otra vez nuevo récord en la firma de un contrato, ¿no? Ahora con la firma electrónica es más fácil. Si no, antes tenías que ir corriendo de uno para otro, ¿no? Pero bueno, pues todas estas cosas, este engranaje que tenemos que tener y está, pues, con el IDIVAL, con toda la estructura de gestión, que creo que realmente, el otro día os lo decía Galo, pues creo que hemos mejorado muchísimo y ahora mismo yo estoy encantado porque creo que es verdad que ahora mismo no hay embudos, no hay cuellos de botella, que es muy problemático en un ensayo clínico como en tantas cosas, ¿no? Donde que haya un cuello de botella ahí y se atasquen. Bueno, pues creo que ahora mismo todo es mucho más fluido, ¿no? Después, por la visita de inicio, pues que se haga pues, la visita de inicio que se haga pues, rápidamente y que haya fechas rápidas y que veamos pues, la necesidad de hacerlo cuanto antes, ¿no? Tanto el servicio que es el responsable del ensayo, la unidad de ensayos, farmacia, otros servicios que puedan estar implicados, esa relación con otros servicios pues radiología, servicios centrales, ¿no? Radiología, medicina nuclear, a veces cardiología, pues otros. Bueno, pues creo que todo eso pues, es bueno. Creo que, ya digo, mi visión es muy optimista, ¿eh? Pero bueno, pues igual hay que de vez en cuando pues, hacer este tipo de reuniones, decir, bueno, ¿qué cosas podemos mejorar? ¿No? Yo, preparando un poco esto, miraba a decir, yo tengo una carpetilla dentro de mi programa de tareas que es, ¿cómo se llama? Os lo voy a decir ahora porque es mejoras ensayos clínicos, ¿no? Y aquí tengo algunas cosas que tengo pendientes de ver con la dirección, con el IDIVAL, a ver cómo podemos hacer el reembolso de la medicación. Los permisos para los monitores para monitorización remota, pues cosas que están ahí como un poco atascadas, la financiación de los ensayos. Bueno, pues hay cambio de dosis en la PEA, pues que a veces tenemos problemas en la prescripción electrónica, que si cambias de más o menos de un 10%, que eso no te lo cambia. Bueno, pues pequeñas cosas que yo creo que sí que es bueno que vayamos haciendo. Estos son detalles que al final lo que hace es pues, ser los mejores, ¿no? Y de esto, bueno, pues solo decir pues dos cosas, ¿no? Una, por ejemplo, ¿no? Como dos ejemplos que posiblemente Nacho también diga, porque el otro día salió y creo que lo tenemos como muy en la cabeza, ¿no? Monitorización remota. Pues es algo que parece imposible. O sea, que los monitores puedan acceder a las historias desde lejos. Bueno, antes del COVID era todo imposible, ahora ya hemos bajado a la mitad las cosas imposibles. Bueno, pues monitorización, pues eso, claro, hay gente que lo está haciendo. Yo a veces me pasa, entonces dices, si hay alguien que lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Esto me pasa también al contrario con los monitores de ensayos. Cuando te piden cosas, dice, ¿pero por qué me pides esto si estos otros no me lo piden? O sea, las buenas prácticas clínicas son para todos, ¿no? Entonces yo digo, o sea, no me pidas esto. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo, al contrario. Si estos lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, no? Y eso, pues es algo que creo que tenemos que ir peleando, estas pequeñas cosas que nos van a hacer pues, ser muy competitivos. Es otra de las cosas que preguntan, ¿no? Aparte de los tiempos de aprobaciones, ¿podéis hacer monitorización remota? Y la otra cosa es el reembolso de la medicación. Pregunta totalmente recurrente. Si un promotor no puede aportar la medicación, la puede aportar el centro y reembolsarla, bueno, pues esto es un problema. Esto que parece muy fácil es un problema. ¿Por qué? Porque va a partidas diferentes. Bueno, pues creo que todas este tipo de cosas son las que nos tienen que decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar esto, ¿no? Y bueno, pues yo termino simplemente diciendo esto. O sea, para mí la visión es muy positiva. Creo que estamos en un gran ambiente para hacer ensayos clínicos. Tenemos que mejorar un poquito, pero bueno, un poquito en la coordinación, pero yo creo que es un poquito. Y simplemente, pues sí que hay cosas de estas que tenemos que perseguir y tenemos que decir, bueno, que haya un gran, bueno, entre todos, un gran acuerdo, decir, bueno, pues todo esto tenemos que conseguir que sea muy fluido y que seamos, de nuevo, pues los mejores, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Enrique, inspirador, desde la experiencia y además buscando siempre la mejora. Bueno, coincidimos en todo, yo creo que los cuatro que estamos aquí, ¿no? Y creo que la primera parte de tu diálogo es intentemos que cale la idea de que los ensayos clínicos son muy importantes para todos en el entorno, son muy importantes para los pacientes sobre todo, son muy importantes para la mejora del hospital en su conjunto, como centro que realiza una
investigación continuamente auditada bajo supervisión externa. Ya hay datos consistentes que indican que aquellos centros que desarrollan ensayos clínicos en determinadas disciplinas tienen mejor supervivencia en esas disciplinas, ¿no? Bueno, esta es la primera. Y sobre eso, sobre esa idea de que nos hace mejores, hacer que se prioricen tareas que tengan relación con los ensayos clínicos. Decías, monitorización remota, después podemos hablar un poquito más del tema, ¿no? Bueno, pues es posible, otros lo han hecho. ¿De qué depende que se haga o no? De que se ponga en la lista ese desarrollo, que hay que hacer un desarrollo y ese circuito delante de otras cosas, porque se considera importante, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Vamos allá. Muy bien, pues gracias. No sé, Nacho, ¿quieres tú pasar a...? Sí, fenomenal. Sí. Mira, yo sí que me había preparado así unas diapositivas para... No sé si las veis. A ver, un segundito. Bueno, Enrique ha dejado claro que no hace falta unas slides para dar mensajes contundentes, ¿no? Quizá yo soy menos avezado y las necesito. ¿Veis mi pantalla, Galo? Sí, perfectamente. Nada, lo mío es simplemente como un guión. La verdad es que voy a coincidir en muchas cosas de las que ha dicho Enrique, ¿no? Por eso me he adelantado yo, porque sabía que después, si no... Está bien, está bien. Bueno, nada, lo primero, agradeceros la oportunidad. Yo creo que este ejercicio que estamos haciendo aquí esta tarde es muy sano y es muy necesario, y debemos hacerlo con una cierta cadencia. No está mal examinarse de vez en cuando y discutir con los demás cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Yo creo que eso siempre es una mejora. Vamos a ver si... Nacho, y si además lo haces en público, ni te cuento, ¿eh? Ya mucho más, ¿verdad? Bueno, la primera reflexión, que era un poco también para compartir con el público y que a lo mejor nos estamos comiendo mucho de su tiempo y a ver qué impresión tienen ellos, ¿no? La primera pregunta, y esto también lo ha comentado algo Enrique, es: ¿necesitamos realmente ensayos clínicos en el hospital, ¿no? Y como veis, las opciones que dejo de respuesta pues no dan mucho pie a otra cosa que no sea el sí, definitivamente, absolutamente. Y como hemos comentado en anteriores debates, pues esto tiene las tres patas. Quizá la más importante es intentar apuntar a una excelencia en el cuidado de nuestros pacientes, y participar en ensayos al menos les asegura el acceso a tratamientos novedosos. Enrique hablaba de un paciente que han sido los terceros en tratarlo en el mundo, pues igual esta es la realidad. El que hace ensayos, lo hemos metido un paciente precisamente en un fase 1B con un fármaco específico, con Verazantinib, en una colaboración con el equipo de Blanca, con Noelia, paciente que nos ha costado Dios y ayuda a encontrar en la clínica, porque son pacientes que tienen que tener una alteración concreta en un gen que es FGFR. Bueno, pues el participar en ensayos o el tener ensayos en el hospital, desde luego, puede permitir que nuestros pacientes lleguen a estos tratamientos novedosos que van a tardar meses o a veces varios años en llegar a la clínica. Desde luego, participar en un ensayo va a permitir, desde el punto de vista médico, que los pacientes estén más estrechamente seguidos. Yo siempre le explico esto a los pacientes y luego hablaremos más. Yo siempre le cuento al paciente que va a entrar en un ensayo: mire usted, lo que yo haga, va a venir un señor o una señora por detrás y me lo va a auditar, ¿no? Y me va a poner puntos y comas a todo para que esté todo perfectamente hecho. Y yo creo que eso es importante. Y como comentaba Galo, y lo pongo ahí con un interrogante, pensamos, aunque esto es cierto que no está del todo demostrado en todas las disciplinas y quizás sea también por una cuestión de metodología, que participar en ensayos pues probablemente lleva a una mejor supervivencia de nuestros pacientes. Sin duda, además, yo creo que hay un componente que es el de la gratificación académica, y ese tiene un componente macro, que es para la institución. Yo creo que es bueno para la institución que se genere literatura científica de sus investigadores, que eso aporta prestigio, que eso aporta factor de impacto y que eso aporta, al fin y al cabo, que el instituto
tenga una mayor proyección. Y luego, y lo ha comentado Galo muy bien, está esa ventaja financiera, que además me parece muy bien, y como decía Enrique, luz y taquígrafos, ¿no? Realmente mucha gente piensa que esto de hacer ensayos, bueno, pues es una cuestión para que el investigador termine con una villa en la Costa Azul, que no es necesariamente el caso, sino que gran parte de este dinero que se genera se reinvierte precisamente en esto, en investigación, en levantar unidades. No nos olvidemos que los ensayos sobreviven porque hay mucha gente detrás. Me alegra saber que mucha de esa gente está hoy conectada, gente de mi equipo, y realmente esa gente se financia, se paga con el dinero que generan los ensayos clínicos. Es una gente que al sistema le supone un coste cero, pero que están permitiendo que hagamos una medicina de excelencia. Yo creo que eso es importante que no lo olvidemos. Galo lo ha contado esa división de la tarta, del queso en porcentajes, pero no nos olvidemos, pues ahora mismo en el servicio de oncología hay más de 15 personas que están trabajando gracias al dinero que generan los estudios, ¿no? Yo creo que esto es importante. Y luego cuando lleguemos a la parte autocrítica, que yo creo que también es relevante, me gustaría hablar un poco de los problemas de estructura que quizá tenemos y que debemos mejorar, ¿no? Si seguimos hacia adelante, bueno, yo creo, voy a empezar por algunos matices de mejora, que desde luego siempre los reclutamientos pueden mejorar, siempre podemos ser capaces de atraer más pacientes para nuestros estudios y de ser capaces de reclutar más pacientes. Y eso depende de varias cosas. Esto está claro, que no es lo mismo que cuente el estudio un médico que otro. Es importante la experiencia que uno tenga. Es importante sobre todo el conocimiento que tengas del estudio a la hora de contárselo a alguien. Es importante también, bueno, pues cómo estés organizado, si tienes el tiempo, si tienes el espacio, qué tipo de estudio es, bueno, toda una serie de cosas, pero desde luego hay un factor clave que es la comunicación. Y esto, bueno, no es algo que yo me invente, es algo que está más que estudiado, que la comunicación realmente importa, y esto hay estudios muy interesantes en la literatura, y que esa comunicación va a determinar cómo de bien o cómo de mal seamos capaces de incluir pacientes en nuestros ensayos clínicos. Y no solamente me refiero a la comunicación interna, que es la que tenemos con el paciente en la consulta, y es aquella comunicación en la cual le decimos al paciente, mire usted, participar en un ensayo tiene ventajas e inconvenientes. ¿Qué ventajas? Bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no? Puede usted tener un tratamiento nuevo, puede que ese tratamiento sea mejor, le vamos a monitorizar de forma muy estrecha y ya si usted quiere desde un punto de vista altruista, pues usted va a estar ayudando a otra gente. ¿Qué tiene de malo? Bueno, pues puede ser que a lo mejor no le toque a usted el tratamiento que usted quería, porque son ensayos muchas veces randomizados. Nosotros no podemos intervenir sobre el ensayo, es decir, le va a tocar lo que le toque, esto es un proceso aleatorio. Puede que incluso el fármaco novedoso pues no sea mejor que el que le daríamos en condiciones normales, y desde luego quizá la desventaja mayor es el hecho de que para un paciente en ensayo requiere una mayor disciplina, requiere una mayor frecuentación hospitalaria y tiene que asumir pues, unos riesgos inherentes a cualquier estudio. Y esto está en la parte de las desventajas, y yo creo que es muy importante cómo le contemos esto al paciente para que entienda lo que tiene entrar en un estudio o no entrar. Pero no solamente hemos de trabajar en la parte interna, que quizá esto depende más de cada investigador y cómo lo hayas de alguna manera, bueno, pues ido observando a lo largo de tu formación, cómo te lo hayan enseñado tus maestros en este ámbito, sino que también tenemos que mejorar nuestra comunicación externa. Y esto está definido, y quizá es algo que me apunto como áreas de mejora. Deberíamos ser capaces de trasladar mejor a la ciudadanía y a nuestros colegas de otros centros lo que estamos haciendo para que tengan conocimiento de los estudios. Esto es algo que en parte está regulado por los comités de ética, hay materiales que deben pasar por el comité de ética, sin embargo hay otra información bastante más sencilla que no debe pasar. La semana pasada
Ya comentaba Enrique cómo él se comunica con algunos hospitales a través de unas listas de estudios. Creo que debemos trabajar en eso e incluso ir más allá. Creo que a lo mejor en esto el instituto pues, nos podría echar un capote en distintas estrategias para que estos aspectos claves que refleja esta diapositiva pues, estuvieran incluidos en una especie de repositorio de ensayos clínicos que la gente que tuviera interés pudiera fácilmente acceder a ello. Yo creo que es algo a tener en cuenta. Otro debate es, que comentaba al principio, si realmente participar o no en ensayos pues lleva a unas mejoras. Y esto es algo que nos venimos preguntando desde hace mucho tiempo. Esto es un paper del Lancet del 2004, donde hacen un estudio con una metodología particular, donde primero parten del hecho de que los profesionales de la salud tendemos a pensar que meter a nuestros pacientes en ensayos es mucho mejor, y luego hacen unos análisis que lo dejan ahí un poco en el límite, y hace poco esto un grupo, parece que es sueco o danés, lo ha actualizado, y todavía tenemos un poquito de debate sobre el beneficio real, lo cual no es un problema, es decir, que nosotros tampoco a la hora de que un paciente entre en un estudio tenemos que contarle nada que no sea necesariamente lo que, digamos, lo que estrictamente se ciñe a la realidad. Va usted a participar en un estudio donde hay un potencial beneficio que no sabemos si realmente va a ser así o no. De hecho, esto, y hablábamos antes de los ensayos en fases precoces es mucho menor la posibilidad del beneficio. Lo que pasa que son ensayos en poblaciones de pacientes que ya no tienen prácticamente, o sin prácticamente, que ya no tienen opciones estándar de tratamiento. Pero yo creo que esto es algo que debemos tener presente. Para que veáis que no hay nada definitivo escrito, en contraste con estas dos publicaciones que os acabo de compartir, esta es otra que va en dirección contraria. Esto es un centro que analiza el peso que tiene la participación en ensayos clínicos en cáncer de próstata resistente a la castración, y se dan cuenta cómo realmente el participar en un ensayo puede llegar a ser un factor con un impacto en la supervivencia de sus pacientes tan relevante como con esa hazard ratio de 0,59. Que los pacientes que entraban en ensayo pues, tenían unos mejores resultados en salud. Por lo tanto, ese es un área todavía de un cierto debate, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy importante que tengamos claro, y es un poco la idea de este curso, lo importante que resultan los ensayos, aunque ahora hablemos de las limitaciones. Creo que también es importante que tengamos un poco la foto de cómo está distribuido ahora mismo el mundo de los ensayos clínicos, y esta gráfica pues, básicamente viene a hablar un poco del desarrollo de nuevos fármacos por distintas disciplinas. Oncología es una especialidad con un tremendo desarrollo de nuevos fármacos. Está subiendo medicina interna en el área de infecciosas, y también hay un incremento de neurología. Y bueno, pues tenemos también a hematología, como vemos, con un desarrollo también interesante. Pero bueno, quizá es justo, sin ninguna pretensión mayor que compartir unos datos objetivos, que recordemos que, quizá por la propia naturaleza de la enfermedad que tratamos en oncología, quizá por la epidemiología del cáncer, que es algo con lo que, pues vamos a tener que convivir, muchos de los que estamos aquí, de una forma o de otra, pues hoy en día, y este es un análisis del porcentaje de ensayos clínicos que hay según el área terapéutica, pues oncología se acerca casi al 40% de ensayos. La industria, como decía Enrique, hoy en día, según está concebida la investigación clínica, es un socio obligado, es un partner obligado. Nos encantaría hacer más estudios independientes. Desafortunadamente, la investigación en España tiene una provisión de fondos bastante mejorable, por lo tanto, hoy en día estamos llamados a entendernos con las compañías, a veces nos gustará más, otras veces nos gustará menos. Yo creo que sería injusto satanizar a las compañías completamente. También sería injusto que nos echáramos en sus brazos pensando que son hermanitas de la caridad, ni una cosa ni la otra, ¿vale? Pero estas son las compañías que más han participado en ensayos clínicos. No me refiero a oncología, esta es una visión más
más amplia, ¿vale?, de la actividad de ensayos clínicos en España. Estos son datos que presentó Farmaindustria hace unos años y bueno, pues vemos compañías conocidas para todos nosotros y con las que afortunadamente pues en el hospital tenemos bastante relación en términos de ensayo. Pero esta es otra de las cuestiones que querría también presentar y que podemos debatir luego. Podemos mejorar todavía. Esto es una distribución del porcentaje que representan, ¿no?, digamos, las distintas comunidades autónomas en términos de ensayos clínicos en nuestro país. Obviamente, esto es una manera un poco perversa de verlo, porque hay un sesgo poblacional, no tiene nada que ver la población de Madrid o de Cataluña con la nuestra, pero bueno, vamos a ver si ese 1,5% realmente es donde debemos estar o si tenemos un margen de mejora y debemos estar haciendo más estudios. Desde luego España no es un país que esté haciendo poca investigación clínica y esto de nuevo es un ranking que se refiere a todos los ensayos clínicos que se están haciendo en España. Si nos centramos en oncología, posiblemente estamos más arriba. Somos un país que hace mucho ensayo clínico, probablemente entre otras cosas porque hacer ensayos clínicos en España es bastante más coste efectivo que hacerlo en otros países de nuestro ámbito. Pero todo esto lleva mucha gente detrás y esto también hay que tenerlo muy presente y este es un esquema que le debo a María del Campo de nuestro equipo, ¿vale? Donde se representa un poco lo que hablaba antes Galo y se me ha movido por ahí un cartelito, pero bueno, representa lo complejo que es hacer ensayos clínicos desde la fase 1, cuando recibimos ese correo pesadilla de feasibility, que quiere decir ese correo donde te testan para ver si tu centro, tu departamento está, digamos, podría ser considerado para entrar en un ensayo clínico según el número de pacientes que ves, de este tipo, de este otro, etcétera, etcétera. Pues desde ese feasibility, cuando se activa porque a la compañía, al sponsor, al grupo que te propone el estudio le parece que tu centro, tu departamento puede aportar, ahí se inicia una cascada de actos, empieza desde la negociación del contrato, esa relación con el promotor, donde es fundamental el trabajo de IDIVAL implicado con nuestra unidad, bueno, pues la resolución de los contratos, todo este tema que, como hemos hablado antes, hemos mejorado. Yo ahora no dispongo de los tiempos más recientes, pero desde luego en los 3 años que llevo aquí creo que sí ha habido una evolución muy favorable, pero fijaros cómo tenemos mucha gente que está detrás, y esto lo he hablado otras veces con mi equipo. Tan importante es el médico que está en la consulta viendo a ese paciente, como la persona que está metiendo ese dato, como la coordinadora que está echando una mano, como el enfermero que va a sacar esa muestra o esa PK o lo que sea. Luego, esto es muy importante y lo pongo aquí ya no solo por agradecer a mi equipo todo el trabajo que hacen, que es fantástico, sino porque creo que es algo que debemos apuntar para el debate. Esta estructura de equipos, de trabajadores, a mí me parece que todavía tiene mucho margen de mejora. A los equipos, si no los cuidas, pues los equipos se marchitan, las estructuras se debilitan, no fidelizas a tu gente. Y el modelo actual, que no es culpa nuestra directamente, sino es culpa del sistema, desde luego no favorece en nada el crecimiento y la fidelización. Y no tenemos que olvidarnos que realmente esto va para arriba. O sea, como se ha comentado anteriormente, y estos son algunos números muy sencillos que he rescatado así a última hora, pero esto es un poco mirando nuestros números de enero, febrero, marzo de este año, si los comparamos con los del año pasado, pues hay un incremento significativo. O sea, tenemos por una parte 20 pacientes y por la otra tenemos 34. No está mal el incremento, ¿no?, entre un año y otro. Esto está muy bien. Además, empieza a haber distintos tumores, no está solo concentrado en algunos tipos de cánceres. Pero esto nos puede llevar a morir de éxito. Es decir, que no podemos solo decir qué buenos somos, qué maravilloso, qué unidad tenemos, qué hospital, qué instituto. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que los ensayos clínicos son actividades muy complejas, son actividades que tienen un gran retorno para la institución que los organiza, que tienen un gran retorno también para el paciente, pensamos, y para el investigador. Por lo que corresponde a mi parte,
desde la humildad, pero la oncología representa una parte grande de esta tarta y yo creo que esto es importante que no lo olvidemos. Pero sin embargo, a pesar de que todo esto yo creo que lo compartimos los 4 discusores que estamos aquí esta tarde, ¿no? Yo creo que ninguno cuestiona la relevancia de los ensayos clínicos. Yo creo que los 4 vivimos también un poco víctimas de un sistema que está encorsetado, que es complejo, que a lo mejor todavía es demasiado burocrático y que luego tiene demasiadas limitaciones para que podamos, uno, ser atractivos y atraer mucho talento, y otro, retener a ese talento. Es decir, las estructuras contractuales es algo que tenemos que darle una vuelta, tenemos que cuidar a nuestros equipos y tenemos que generar reglas que desde luego hagan que esto sea un poquito más, pues esto, que aumente la fidelidad de los equipos, ¿no? Yo creo que hasta todo, aunque suena así un poquito tal, hasta las rosas más brillantes, si no las riegas, pues se marchitan, ¿no? Y los equipos, si no los cuidamos, pues al final, aunque tengamos gente brillantísima, pues no vamos a quedar, vamos a perder esos equipos, ¿no? Y que ese ramo se nos quede así un poquito más feote como está. Y nada, estas son mis reflexiones y si queréis a partir de aquí, pues le cedo la palabra ya a Blanca y abrimos el debate. Vale, Muchísimas gracias, Nacho. Bueno, nada, perdonad que interrumpa. Bueno, yo muchas de las cosas que has ido apuntando también las ha apuntado Enrique. Tengo que decir que las tenía y aparecerán si nos da tiempo. Me gusta que vayamos tarde en tiempo, no por quitarle tiempo a la gente después, sino porque realmente estamos hablando de cosas muy, muy, muy importantes con tranquilidad, ¿no? Yo creo que somos conscientes todos de que este debate es el debate del futuro, de lo que queremos hacer, ¿no? Y bueno, pues después hay aspectos claves que he señalado que creo que necesariamente deberíamos tratar, ¿no? Doctora Sánchez, todo suyo. Vale, buenas tardes. Yo voy a ser tremendamente breve. Tenía una mini presentación, pero yo creo que entre lo que ha contado ahora al principio y luego Enrique y luego Nacho, pues más o menos todos vamos en la misma dirección. Quizá por recatapillar algunas de las cosas que han dicho, evidentemente estoy totalmente de acuerdo con Enrique cuando dice que el concepto de excelencia está ahí y es el que nosotros por lo menos desde la unidad es el que intentamos no perder de vista, ¿no? Pero hay una serie de cuestiones que creo que son muy importantes con respecto a este funcionar de manera colaborativa, ¿no? Como yo creo que no se puede entender el ámbito de los ensayos clínicos sin un trabajo colaborativo, pero desde lo micro hasta lo macro. Es decir, que todo esto que habéis ido diciendo de pues, la necesidad de la coordinación del investigador con las CROs, con su propio personal, ¿no? Con el que trabaja, con los coordinadores, con los data managers, pero también con el resto de servicios del hospital que colaboran con nosotros en la ejecución de ensayos clínicos, por ejemplo, los servicios centrales de rayos, los laboratorios cuando son necesarios. Es decir, es coordinación y trabajo colaborativo en estado puro y duro, ¿no? Uno solo en el hospital no puede hacer un ensayo clínico, tiene necesariamente que contar con su entorno, el más próximo y el más alejado dentro del hospital. Y eso es el campo micro, ¿no? Incluso cuando interactuamos con los monitores de los ensayos clínicos o a través de ellos con el promotor, ese es nuestro campo micro. Pero es que si echamos una vista un poquito más hacia afuera, los ingleses, que son a mi juicio, han sido siempre, ¿no?, los abanderados en el campo de ensayos clínicos. Si tú entras y husmeas un poco en la red, enseguida encuentras pues, la red de unidades de ensayos clínicos colaborativa. Si entras a nivel nacional, que bueno, es una red estupenda en la que es, por supuesto, al hacer trabajo colaborativo, mucho más sencillo el llevar a cabo ensayos de alta complejidad o que precisan de un reclutamiento más complejo, pues porque no sea una patología muy prevalente o porque entre los centros se van chivando donde hay esos pacientes que incidiendo en lo que decía Nacho antes de la dificultad de reclutamiento en algunas ocasiones, ¿no? Si eso lo llevamos a nuestro campo, pues a nivel nacional lo que tenemos
no es una red de unidades de ensayos clínicos colaborativas, porque no existe. Existe algún conato, como puede ser, en nuestro caso, SCREN, que es la red de ensayos clínicos no financiados por industria farmacéutica, dentro de la cual hay una red de unidades de ensayos clínicos que colaboran en la ejecución de algunos ensayos muy concretos y en la que en nuestro hospital está. Y más a nivel macro, a nivel europeo, estaría ECRIN, que es la red de unidades de ensayos clínicos también colaborativa para ejecución y en las que pues, nuestra unidad en concreto también está. Lo que quiero decir es que en el campo de los ensayos clínicos no se puede trabajar o no se puede trabajar bien, no se puede tener visibilidad si no trabajamos de esta manera, en contacto con otras unidades, en contacto los equipos investigadores unos con otros, y no hay otra forma de trabajar de manera eficiente en los ensayos clínicos si no es a través de estructuras que fomentan el trabajo colaborativo. Estoy de acuerdo también completamente con mis compañeros en lo que dicen, ¿no? ¿Qué es importante para coordinarnos? ¿Qué es necesario para que el trabajo sea colaborativo? Pues tenemos que saber de lo que hablamos. Indudablemente en nuestro entorno, cuando estamos hablando del contrato de ensayos clínicos, sabemos dónde dirigirnos. Y si estamos hablando de, pues no sé, una necesidades pues, de laboratorios o de servicios como puede ser radiología, etcétera, también sabemos a quién dirigirnos. Es decir, yo creo que es importante para que las cosas funcionen bien en nuestro entorno, saber todos de lo que estamos hablando, ser capaces de identificar los gaps que en ocasiones tenemos, y aquí yo creo que tanto Enrique como Nacho saben de los esfuerzos que tenemos que hacer a veces para entendernos y para saber lo que estamos pidiendo y para conseguirlos y que los ensayos rueden, estar dispuestos a acercar posturas, que muchas veces también es lo que necesitamos, interlocutores que sean capaces de tener cintura, de ser un poco flexibles, que a veces esto es lo que nos frena en nuestro entorno más cercano. Y en estas situaciones es cierto también que los sistemas de calidad nos pueden ayudar mucho. Me hacía mucha gracia cuando Enrique decía que tenía su carpeta con las cosas a mejorar en los ensayos clínicos. Yo también tengo una carpeta en la que muchas cosas coincidimos y muchas veces esas se estancan porque aunque sabemos de lo que estamos hablando, el interlocutor que está enfrente tiene poca cintura o porque el trabajo del día a día mismo nos arrastra y dificulta que implementemos cosas nuevas, ¿no? Pero estamos todos de acuerdo en que las áreas están identificadas, la mayoría están identificadas. Estoy de acuerdo también en que una de las áreas prioritarias a más corto plazo, por ejemplo, es la monitorización remota. Yo creo que todos estamos intentando poner foco, pero ahí están, ¿no? Identificadas las áreas, pues hay que trabajar. Y por supuesto, esto nos lleva a lo que dice Nacho, es decir, las estructuras están ahí, el personal está ahí, necesitamos que los equipos, necesitamos cuidar a los equipos y que nos cuiden, necesitamos tener alguien que responda a las peticiones que estamos haciendo, pues necesitamos más espacio, necesitamos unas respuestas, necesitamos más personal, necesitamos unas respuestas, necesitamos ayuda tecnológica, necesitamos una respuesta, es decir, los equipos están creciendo, en algunos casos están infradimensionados para la actividad que está desarrollando cada uno, pero con muy buena voluntad y eso es lo que nos permite seguir creciendo. Pero los topes están ahí, los techos de cristal también están ahí y tenemos que ser conscientes de que hay que trabajar con apoyo institucional muy necesario porque sin él, pues al final esto tiene un tope, con lo cual lo dejo ahí, ¿vale? Muy breve, ¿eh? Brevísima. Bueno, pues muchas gracias, doctora Sánchez. Visiones efectivamente complementarias, ¿no? Bueno, le toca un poco a la audiencia empezar a plantear preguntas. Hay un par de preguntas y tenemos otras preparadas para lanzarles, pero estas dos preguntas que ya están en el chat son las siguientes y os las lanzo. Después es posible que alguien más quiera
quiera plantear otras. Yo trabajo en el Hospital de Laredo, dice Natividad Santoveña, y apenas llega información sobre la investigación o los ensayos que se realizan en nuestra región. En mi caso, que trabajo en el laboratorio de análisis clínico como TEL, me entero de refilón por ser intermediarios de los ensayos, como por ejemplo en el plasma hiperinmune, la colchicina, ahora en auge por la COVID. Hay poca difusión de los ensayos entre los profesionales. Esta falta de comunicación no sé de qué responsabilidad. Lo comento porque ¿cómo se va a llegar a los pacientes que quieran participar sin que busquen los propios médicos sin que los busquen los propios médicos, si a nosotros, profesionales, apenas nos llega información? Bueno, esta es la primera pregunta, se refiere, por tanto, a la información, y creo que ha salido en el debate, es una cuestión yo creo que interesantísima, gracias Natividad. La información que damos, que se publica, que se puede consultar sobre los ensayos clínicos que se realizan en nuestro entorno. Y os dejo ahí la pregunta. Si me permitís, yo creo que Natividad ha dado en uno de los clavos, es decir, ahí estamos fallando. Y lo digo en primera persona también, ¿no? O sea que no sé cómo podemos mejorar esto, siempre manteniéndonos dentro de las buenas normas de práctica clínica, con las restricciones que nos impone los comités de ética, pero creo que deberíamos ser mucho más agresivos, entre comillas la palabra agresivo, en la comunicación de los ensayos clínicos que estamos haciendo. Deberíamos llegar mucho más. Lo que comenta Natividad no es un problema solo de Natividad. Y esto ocurre ya no solo a nivel de nuestra región, porque además tenemos la posibilidad de absorber pacientes de otras regiones para ensayos. Por lo tanto, tenemos que trabajar en que compañeros nuestros del País Vasco que no tienen la posibilidad de acceder a algunos ensayos, o de Asturias o del norte de Castilla y León, pudieran también conocer la actividad que tenemos, puesto que existe esa posibilidad de flujo de pacientes. No sé cuál es la mejor fórmula. Yo os aseguro que he intentado varias. He intentado a través de un grupo cooperativo que tenemos que se llama Go Norte, que es un grupo de oncólogos dedicados a oncología geniturinaria que hemos montado hace un año, intentar a través de la página web de este grupo organizar un sistema de difusión de ensayos. He intentado enviar emails a compañeros con determinada frecuencia. Nos hemos metido, ya existen plataformas específicas para esto. Hay una que se llama Clean One, que tú metes los ensayos, metes tu localización y esa plataforma lo dispersa a distintos sitios, ¿no? Es decir, creo que tenemos que mejorar. Blanca me parece que quería añadir algo. Sí, en 2013 la Agencia Española del Medicamento, que ya llevaba identificando este problema desde hacía mucho tiempo, pone en marcha lo que se llama el Registro Español de Ensayos Clínicos. Y esto se consulta muy fácilmente entrando en la página web de la Agencia Española del Medicamento. Son unos datos mínimos del ensayo que se aprueba en España y de los centros en los que se hace. La información es bastante deficitaria y claro, uno tiene primero que saber que el portal existe y segundo, acceder al portal. Y no, esto para los profesionales sanitarios es fácil. España yo creo que tiene una desventaja, una ventaja, como lo queramos enfocar con respecto a Estados Unidos, ¿no? En los que a través del clinicaltrials.gov, que sería un equivalente a nuestro portal, pues los pacientes mismos pueden acceder y pueden prestarse voluntarios. El problema en España es que el reclutamiento no es directamente con paciente, tiene que ser siempre a través de un facultativo, salvo en las convocatorias que se hacen en fase 1, no con pacientes, sino con voluntarios sanos que van a participar en lo que llamamos ensayos clínicos sin beneficio terapéutico. En el resto de los casos, los pacientes tienen que acceder al ensayo a través de un médico, es decir, tiene que ser una comunicación médico a médico. Y ahí está el problema. Es decir, si al médico responsable del paciente se le enciende la bombilla y dice, yo no puedo tratarlo, pero voy a buscar dónde lo puedo tratar, entra en el portal y teóricamente accede a esa información. Pero no es sencillo. Fíjate, eso está muy bien, Blanca, pero si hiciéramos una encuesta entre los médicos españoles a ver cuántos se han metido alguna vez en esta plataforma, creo que la respuesta sería muy baja. Sin embargo, casi todos los médicos españoles seguro que estamos familiarizados con los mensajes de farmacovigilancia, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿por qué recibimos los de farmacovigilancia, que son muy importantes también y que tienen mucho valor y mucha trascendencia, pero sin embargo no estamos familiarizados con esto, que sería una herramienta muy buena? Entonces, la pena es esta, tenemos herramientas pero no las estamos utilizando bien, ¿no? Luego lo que tú comentas de cómo llega el paciente, es cierto que la llegada ha de ser a través de una referencia a un facultativo, pero también te diré que alguna vez nos llegan algunos pacientes que su primer contacto es: he leído en la prensa, si te acuerdas, Galo, hace un par de años hicimos una nota de prensa por un artículo que publicamos de un estudio en Vejiga. Bueno, pues ese artículo, que salió en un medio generalista, ha tenido más repercusión que todos los esfuerzos anteriores que yo he hecho por intentar reclutar pacientes. A partir de ahí me llegaron como 4 o 5 pacientes de distintos sitios diciendo: oiga, mire, que es que he escuchado que tienen ustedes este ensayo, que mi padre está malito, que tal, que cual. Es decir, que cuando realmente difundimos bien, podríamos conseguir cosas. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar, pero Natividad ha dado en el clavo. Yo por añadir 2 cosas. Una es, creo que tenemos que conseguir que esto es más general, la cultura de ensayos, y entonces que al final que los médicos busquen, o sea, porque es verdad que, bueno, primero tiene que existir esa información, pero también los médicos tienen que intentar acceder a ella, ¿no? Ya se ve, pues, Natividad, que hay algunos actores del chat que lo ponen ahora, pues buscan eso, les gustaría tener esa información. ¿Dónde tener esa información? Pues yo estoy de acuerdo con vosotros. Bueno, nosotros una de las cosas que hacemos, como ya ha salido, es difundirlo entre los comarcales, nuestros propios ensayos, claro, son muy específicos de oncohematología en este caso, ¿no? Hematología, pero bueno, pues difundimos, y también en Asturias y comunidades vecinas. Y una cosa que sí que podríamos hacer es privatizar un poco el hospital en este sentido. Privatizarlo en el sentido de los hospitales privados, claro, les va mucho en esto. Entonces tienen en su página, tú entras en su página web y tienen qué ensayos tienen, totalmente actualizado, por indicaciones, y lo tienen ahí, ¿no? Bueno, nosotros quizás sea un ámbito de mejora. Es decir, o sea, ¿por qué no conseguimos tener perfectamente todos nuestros ensayos actualizados en la página web, por indicación, etcétera? Bueno, eso sería una opción. No es fácil, esto requiere, de nuevo, una estructura sólida, pero bueno, creo que sería un guante a coger. Solo por rematar, Enrique, que me parece muy bien, no es fácil, pero tampoco es muy difícil, porque No. mal que bien tú tienes tus ensayos preparados en una lista para mandárselo a tus amigos de aquí, de allí. Yo tengo los míos. Es decir, que al final eso es buscar a alguien que nos eche una mano para poner eso más o menos en condiciones, más los ensayos que están vinculados a la unidad con investigadores que no están aquí presentes en este foro hoy, y al final creo que el esfuerzo se vería tremendamente compensado. A mí me parece una iniciativa a tener en cuenta, porque al final es un personal que no va a requerir demasiados recursos y que nos puede aportar muchísimo. Y luego trabajar en la línea que hablábamos antes. Cuando tú despuntes en un estudio y tengas una publicación de alto impacto o de medio, que hagamos una nota de prensa, que realmente la mujer del César no solamente tiene que ser buena, sino que tiene que parecerlo. O sea, que sepamos que en Cantabria se ha tratado un paciente con cáncer de tal o con leucemia de tal tipo, con un fármaco novedoso, porque a veces si no nos contamos cómo hacemos las cosas, esto no llega, ¿no? O sea que, pero se puede hacer. Gracias. Como decía Nacho, yo creo que has dado en la clave de uno de los aspectos, y es que tenemos que contar allá donde se pueda lo que estamos haciendo. Pero es importante, hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera y hacia adentro. Decía Enrique también que la gente pensará, Natividad, que habíamos hablado, y Enrique y Nacho, de esto anteriormente, pero no habíamos hablado, de que los hospitales a nivel del mundo, de los mejores, los privados y los no tan privados, la Mayo Clinic bueno, pues tiene fama de ser una clínica que, aunque tiene un régimen pseudo privado, es muy, bueno, publicita, y creo que lo veis ahí en un lugar muy destacado de su web, los ensayos clínicos. Se pueden hacer búsquedas por ensayos. También lo hace el Mass General Hospital, ¿de acuerdo? Es decir, que tienes un buscador de ensayos clínicos. Estamos hablando de los mejores hospitales del mundo. Y también lo hace el Brigham and Women's, donde en su portada, bueno, pues ahí abajo veis que tiene una
pestañita de ensayos clínicos. Vale. Bueno, después hablaremos. Yo lo siento, pero no puedo dejar contaros una cosa porque creo que es mi obligación, y es que nosotros tenemos en el portal de IDIVAL, en la parte de portada, dentro de una cosa que se llama Encuentra, un lugar donde uno puede buscar personas de nuestro entorno, puede encontrar proyectos, puede encontrar publicaciones, pero también puede encontrar... Perdona, no sé si estás enseñando la página de IDIVAL, pero no se ve, ¿eh? ¿No? Bueno, pues espérate, voy a volverlo a compartir de otra manera. Voy a ver directamente con el... bueno, vamos a ver si ahora soy capaz. Se verá mi... Vale. Bueno, ¿se ve ahora, Sí. Natalia? Sí. Vale. Bueno, pues en la web de IDIVAL nosotros tenemos un buscador, que es este. Buscas, encuentra, aquí puedes buscar personas. Si buscamos Durán, por ejemplo, pues si me dejas, Nacho, aparecerá Nacho Durán, y dentro de Nacho Durán le cuesta un poquito, pero aparece información sobre la producción científica que tiene, las tesis que ha dirigido, los proyectos en los que está, incluidos ensayos clínicos, y dentro de los artículos además uno puede navegar con ellos y puede buscar cosas tan chulas como esta que vais a ver, que es la situación de qué difusión tiene ese trabajo dentro de las redes sociales y otros sistemas, ¿no? Esto es una herramienta que está ahora mismo activa, está a vuestra disposición. Funciona bastante bien, y además os digo que se va a mejorar para poner donde se merece la actividad de investigación que hacéis, que es visible en un lugar destacado. Estamos trabajando mucho para que el portal de investigación de investigadores esté visible. Y hay una parte de ensayos que está aquí donde podéis buscar los ensayos que están activos. Es verdad que no está totalmente puesta al día, pero tiene una información razonable, se pueden hacer búsquedas por investigador, anualidad, promotor, grupo de investigación, etcétera, etcétera. La información que hay dentro, bueno, en los ensayos más antiguos es escasa, porque hay ensayos antiguos que están activos, los modernos un poquito más... Y en su momento el hospital nos pidió esta información, y además un poco también promovido desde algunos servicios para ponerla visible en la portada del hospital dentro del buscador de ensayos. Bueno, yo creo que la actividad de ensayos clínicos del hospital, como la de otros tipos de proyectos, pero desde luego la de actividad de ensayos, porque a los pacientes les interesa, y muchas veces, como decía Nacho, se acercan cuando saben que hay ensayos porque quieren que se les incluyan esos ensayos, debería ponerla en un sitio destacado, y no está. Bueno, tenemos esa información, la tenemos estructurada, proviene de nuestros sistemas de información, muchas veces cargadas de manera semiautomática de fuentes de base de datos, y no hace falta hacer mucho, porque ya está, sino simplemente que mejoremos su visualización, en eso estamos, y que el hospital la ponga en un lugar destacado. ¿De acuerdo? Está muy bien, Galo, y la verdad es que te agradezco que lo compartas, pero yo tengo que reconocer que no lo conocía. Pero en ese buscador, por ejemplo, si fuera un poco crítico, le deberíamos añadir un campo que se llamara tipo de tumor, que claro, no lo tiene. Es decir, que si yo entro ahí y quiero buscar un tumor para mí y soy alguien externo a todo esto, no lo voy a encontrar, porque ahí me dice grupo de investigación y qué sé yo, qué grupo de investigación y tal. Entonces, si tenemos esa información también recogida, podría ser mucho más sencillo mejorar, pulir un poquito ese buscador que tiene muy buena pinta y añadirle algunos campos que fueran, digamos, más friendly para la gente que no tiene un bagaje médico y que simplemente, pues, oye, mi padre tiene un cáncer de vejiga, pues voy a ver qué ensayos tienen en cáncer de vejiga, ¿no? Y a partir de ahí, pues buscar. Pero genial, vale. Está muy bien lo que has mostrado. Vale, fenomenal. Tengo que decir que efectivamente no está, pero que si tú buscas, por ejemplo, la patología en el campo. El título, sí. Que es como está, te buscará bueno, los activos que tienen esa frase en el título. Vale. Insisto, no está al día, estamos trabajando en ello para que esté la información mejor, es un punto de partida y bueno, pues yo creo que en buena medida progresará, funcionará y será útil si vosotros, que sois muchas veces los que más interesados y más visión y más capacidad de opinión tenéis, lo veis. O sea que a vuestra disposición para trabajar en ello. ¿De acuerdo?
Bueno, yo creo que bueno, hay otro aspecto que se llama Natividad, que es la información en los circuitos internos. Esto es hacia afuera, es muy importante, y la información dentro del hospital. Esto es un tema más complejo, mucho más complejo, porque al final me ha encantado la gráfica que ha puesto Nacho, en la que en un ensayo clínico participan infinidad de personas, ¿no? Ponía, tenemos equipos, ¿no? Entonces hay que poner en valor. Participan los servicios centrales, participa, yo qué sé, hasta la gente, la persona de información o la persona que llegaba al paciente. O sea, ¿por qué? Porque, y esto es clave, y esto lo decía Enrique, y esta es una pregunta del millón, porque es que la actividad de ensayo clínico es parte de la actividad asistencial del hospital. Y separarla es muy difícil, afortunadamente. Entonces, cuando tú coges un tubo de laboratorio y lo llevas al laboratorio y dicen las plaquetas, puede ser de un paciente con ensayo, claro que lo puede ser de un paciente con ensayo, ¿no? Y dentro del circuito asistencial, que toda esa información la tenga todo el mundo es complicado, y tampoco debemos hacer las cosas cuando son asistenciales, estándares, de una manera distinta, porque los pacientes son asistenciales. No sé cómo veis, este es un tema que también es difícil, que es el tema de la información de los hospitales. Nacho, Enrique, Blanca. Mira, si me permites por alusiones, Galo, porque hay una pregunta que tiene que ver con esto que ha puesto la doctora Caramelo, que dice, según vuestra experiencia, ¿cómo creéis que es mejor plantear la actividad de ensayos clínicos en un servicio? ¿Es mejor que lo lleven siempre unas personas concretas o deberíamos intentar que todos los profesionales participen, creando así mayor unidad? ¿Creéis que se pierde coordinación, homogeneidad? La respuesta sería, lo primero, tiene que existir esa cultura de ensayos a la que se refería antes Enrique. Es decir, que hay que generar dentro de los profesionales esa manera de pensar en la cual cuando tú ves un paciente en tu consulta y tiene una patología X, una de las posibles terapias que tú tienes en mente es incluir a ese paciente en ensayo. Y esto no es fácil. Es decir, no es lo mismo el que lo ha ido viviendo desde pequeñito, es decir, que te has formado en un sitio donde la cultura era hacer ensayos clínicos, donde todo el mundo tenía muy en mente los ensayos, o si al contrario, tu formación ha sido una formación más asistencial y el ensayo clínico no era parte habitual de tu práctica clínica. Luego, eso es un trabajo que hay que hacer. Dicha esta salvedad, en los servicios que son muy potentes y que hacen ensayos clínicos de una forma notable, los ensayos clínicos se hacen extensivos a todas las unidades del departamento. Es decir, que en un servicio de oncología se deben hacer ensayos en la unidad de digestivo, en la unidad de geniturinario, en la unidad de mama, en la unidad de gine, etc. Se debe intentar hacer así. Cuando hablamos de ensayos fase 2, fase 3, fase 4. Cuando hablamos de ensayos fase 1 altamente complejos, la mayor parte de los servicios prefieren que ese tipo de ensayos se concentren en una agente específica. Porque hacer ensayos requiere una formación mínima y hacer ensayos fase 2, 3 o 4 es menos complejo, pero también requiere unos mínimos conocimientos, hay una dinámica particular que tiene el ensayo, hay una serie de detalles que todos los que habéis pasado por mi consulta, incluida la doctora Caramelo, sabéis, hay unos matices que hay que poner y si no nos sacan tarjeta amarilla. Entonces, eso en el entorno de un estudio fase 2, 3 y 4 creo que es asumible y se puede formar al equipo para que esa gente haga ensayos. Generalmente los ensayos de más complejidad, esos ensayos fase 1 son los que se suelen sacar aparte y dedicarlos a una parte concreta del equipo. Bien dentro del propio servicio, bien en colaboración con otros servicios, como es la realidad que tenemos aquí, que algunos ensayos fase 1 de alta complejidad los hacemos en colaboración con la unidad de ensayos clínicos del hospital, con la doctora Sánchez. Esa es un poco la realidad. Pero, desde luego, creo, y mi aspiración es que en todas las unidades dentro del servicio de oncología, me refiero en todos los grupos de tumores, pues realmente haya un volumen de ensayo y que no solo se concentre en geniturinario y en digestivo. Me gustaría aportar un punto de vista complementario. Nosotros en la unidad de ensayos clínicos hemos ido viendo en estos años, desde el 2013 que empieza la actividad, cómo los servicios han ido creciendo. Es decir, han ido creciendo en conocimiento y en saber hacer ensayos clínicos. Y cómo tenemos de todo, ¿no? Pero hay servicios que nunca habían hecho ensayos clínicos y que evidentemente han empezado por fase 3 y cómo esa experiencia con el tiempo los ha ido llevando a ensayos en fase 2 y ensayos en fase 1, ¿vale? Y
de hecho, dentro del sistema de calidad, los objetivos marcados era ir ganando en fases más tempranas dentro de los propios servicios. Y eso es cómo esto se ha visto en distintos servicios, está clarísimo. Igual que dentro de un mismo servicio, con varias unidades, lo normal ha sido que empezara una unidad en la que por mayor número de ensayos abiertos en el año, en el país, pues ahí era donde era lógico empezar. Y luego hemos ido viendo cómo otras unidades se han ido sumando y cómo esas unidades han ido creciendo y han llegado a los fase 1, ¿no? Es decir, que lo que dice Nacho de inicio de saber hacer las cosas está claro, pero que las posibilidades son infinitas, que yo creo que dependen críticamente del interés del profesional. Es decir, si un profesional no sabe lo que es un ensayo clínico, es difícil que sepa o que tenga iniciativa para hacerlo, pero una vez que alguien tiene interés y se mete en el campo, pues evidentemente es más fácil que progrese. Igual que hay profesionales del hospital que no tienen ningún interés en hacer ensayos clínicos, ninguno. Bueno, pues ese es el equilibrio dentro del servicio, ¿no? Unos que harán más asistencia, otros que harán más investigación, o lo ideal, que un servicio, todos los profesionales hagan actividad mixta. Pero insisto, o sea, nosotros en la unidad que pues están representados prácticamente todos los servicios clínicos del hospital, son muy variopintas las opciones, cómo han ido entrando, ¿no? Y igual que me parece absolutamente lógico que un servicio decida que hay gente que tiene pues, más experiencia o más interés y se dedique solo a la fase temprana, ¿no? Pero, insisto, en el hospital yo creo que hay un poco de todo. Si me permites, Blanca, que estando de acuerdo contigo, hay un factor adicional y es que el propio sponsor, la propia compañía, ya pone un filtro. Es decir, no se le da un fase 1 al que pasaba por allí y empezó a hacer ensayos antes de ayer. Por supuesto. Porque, claro, estamos hablando de estudios que tienen una importancia, bueno, pues de una tremenda magnitud. Estamos hablando de fármacos que a veces es la primera vez que se administran a humanos después de los estudios en preclínica. Estamos hablando de estudios que van a definir la dosis que se va a usar en el futuro. Es decir, que una desviación en un ensayo fase 4, bueno, no tiene tanta relevancia. Es un estudio post-comercialización, estamos acumulando datos, no pasa nada. Un error grave en un estudio fase 1 puede tener más trascendencia. Entonces, como Blanca ha vivido ya muchas veces, cuando llegan los sponsors, las compañías, para ver quién va a hacer fases 1, pues primero hay un trabajo de campo anterior, ¿no? Donde dicen, bueno, a ver, este señor qué ha hecho en su vida, ¿ha hecho ensayos, no ha hecho ensayos? ¿Cuántos ha hecho? ¿Cómo los ha hecho? ¿Con quién los ha hecho? ¿Dónde se ha formado? ¿No? Y esa selección también existe. Estamos diciendo lo mismo, Nacho. De hecho, fíjate, la primera vez que yo viví el resultado no favorable, no vamos a decir de una inspección, lo que ocurría es que era un investigador principal que por primera vez era investigador principal en un fase 3 sin tener ninguna experiencia previa como colaborador en fases 3. Y eso a la inspección le pareció que no era factible. Pues lo mismo, de la misma manera, ¿no? Pero alguna vez tiene que ser la primera vez que uno es investigador principal en un fase 3, alguna vez tiene que serlo en fase 2 y en algunos casos llega al fase 1, ¿no? Si me dejáis solo apuntar dos cosas, una cosa. Y es que yo, el grueso de los ensayos realmente no son los fase 1, son los fase 3, 4, 2. Y yo creo que ahí sí que hay que tender a que, al menos mi visión es que la mayor parte del servicio, si no todo el servicio, participe y se sienta involucrado. Creo que esto ayuda lógicamente con libertad. Aquí no hay que imponer nada a nadie, ¿no? Pero sí, bueno, ayuda a que haya, pues que todo el mundo se sienta ilusionado. Al final, yo creo que la ilusión de unos anima a otros, ¿no? Y después de fase 1, yo no tengo resuelto el tema de quién tiene que llevar fases 1, porque hay servicios en los cuales hay una persona dedicada a fase 1 y ya sea mieloma, linfoma, mieloblástica o cáncer de vejiga, lo lleva ella, ¿no? Eso, bueno, tiene sus ventajas e inconvenientes. Yo no lo tengo, creo que hay que tener flexibilidad. Pero uno de los inconvenientes que, yo vuelvo a mi libro, ¿no? Uno de los inconvenientes a veces que tiene, ¿por qué alguien no quiere hacer ensayos? Muchas veces es porque piensa, me voy a meter ahora con todos estos líos de los ensayos. Bueno, de nuevo,
y es lo que yo he intentado hacer, y creo que tenemos que intentar es, lo decía el otro día, a mí me resulta más sencillo ver a un paciente de ensayos que uno de no ensayos. Que la estructura apoye totalmente al investigador. Que el investigador, hombre, siempre va a haber una carga, un trabajo extra, pero que la estructura y los protocolos que tenemos y los data managers, coordinadores, que todo está, bueno, pues al coordinador, al investigador diga, bueno, tampoco es tan complicado para mí hacer ensayos, porque tengo esa estructura que me apoya. Y creo que tenemos que ir en esta línea, ¿no? Es decir, o sea, que todos hagamos e intentar limar esas barreras que podamos tener, ¿no? Que puedan tener. Bueno, Enrique, muchas gracias por esa visión integradora, ¿no? Es decir, yo creo que si queremos ser campeones es que no hay otra. O contamos con todo el mundo o esto no seremos campeones. Podemos ser buenos, pero no campeones, ¿no? Entonces, decías, contar con todo el mundo del servicio, ¿no? Con toda la gente del servicio. Eso vosotros lo sabéis mejor, pero desde luego, por los que sabéis, los que lleváis esto, lo hacéis. Y si no es así, yo percibo que no es fácil. Pero diría algo más, contar con todo el hospital. Es decir, si esto no permea como una mancha de aceite y convierte a la mayor parte del hospital, es difícil que funcione. Y en este sentido, para que eso pase, este ha sido el trabajo que se ha tratado de hacer poniendo estructuras, por lo menos iniciales. Después vosotros las habéis lanzado, reforzado, madurado, porque el primer salto, para vosotros seniors que lleváis muchos años, ya estáis en otra división, pero ese primer salto, darlo solo es imposible. Está sujeto. Claro, está sujeto a fracaso, a problemas. Hay gente, y no hace tanto que en nuestro entorno y en otros, hace un primer ensayo y digo, no quiero hacer ni uno más, lo he pasado fatal. Esto no puede ser. Esto es lo que hay que evitar. Esto es lo que tenemos que evitar. Y si no conseguimos que se sume mucha gente, los ensayos clínicos se verá como lo de Enrique y lo de Nacho o lo de onco y hematología. Y por tanto tendremos barreras. Entonces, creo que una de las cosas buenas que hemos hecho es trabajar en primera y en segunda división. Es primera división con vosotros y en segunda división con gente que la cantera o los que están creciendo, que están sumando, gente que pues investiga más en mecanística, que tiene proyectos de otro ámbito, que ya ha entendido que el ensayo clínico es una herramienta importante, que confía en las farmas como una fuente de prestigio, de conocimiento y en los ensayos como una fuente de beneficio para los investigadores, ¿no? Y cambiar poquito a poco la cultura de todo el hospital, ¿no? Esto es un poco el trabajo que creo que entre todos tenemos que ir haciendo muy poquito a poco. Ahí quizá hay una cosa... Sí. Sí, hay una cosa importante y es que el hecho de, sabéis, ¿no? Que el planteamiento que tenemos un poco es convertir Valdecilla en como un centro de investigación clínica del norte. Eso hace que, bueno, pues que cuando empezamos a mover la maquinaria, al final van llegando ensayos pues a muchos sitios y a muchos, unos, al final hay un efecto llamada claramente a diferentes servicios, ¿no? Bueno, pues eso... Yo decía, ¿no? Cuando hablaba de estructura, mi servicio, pues no sé, digo, oncología le pasa lo mismo, pues vamos generando estructura dentro para que ayude. Pero también el IDIVAL, y hay que apoyar en unidad de ensayos, ¿no? Tener también esa estructura para apoyar a los, pues eso, lo que decías tú, ¿no? Otros servicios que van a empezar a hacer su primer ensayo. Decía Blanca, que lo sientan fácil. O sea, que al final se sientan acompañados y que se sientan ayudados, ¿no? Es decir, venga, pues a ver cómo lo hacemos y yo entre comillas, te ayudo, ¿no? O sea, pero bueno, que creo que eso pues, es muy importante. Fíjate que al final, Galo, has vuelto a la palabra cultura y yo creo que efectivamente es muy importante crear esa cultura y más que hablar de primera división y segunda, me gusta más la cantera, lo que has dicho de la cantera. Es muy importante que la gente que se forma, que los médicos más jóvenes, realmente se empapen de esta forma de hacer medicina y de esta forma de hacer investigación clínica y que, como dice Enrique, pues hasta cierto punto la normalicen. Enrique es un hombre muy optimista y muy positivo, eso está muy bien siendo hematólogo y los oncólogos también tendemos a ser de ese pelo, porque bueno, es cierto que ver un paciente de ensayo es un poquito más complicado y más lioso que ver uno de no ensayo. Siempre lleva un poco más de latilla, siempre son más, bueno, no te puedes dejar un dato, no te puedes dejar un tal, hay que parar, medir el TAC, tal, pero luego es muy reconfortante y estamos de acuerdo en que es muy estimulante y yo creo que esa ilusión tenemos que transmitirla
y tenemos que transmitirla en todas direcciones. Es cierto, como decía Blanca, que habrá gente que le encante meterse en ensayos, habrá gente que le guste regular y habrá gente que diga, yo soy un extraordinario médico asistencial, pero no tengo interés en hacer ensayos, por las razones que sean. Y es que, perfecto, o sea, si fuéramos todos iguales sería aburridísimo. Tiene que haber de todo y cada uno debe encontrarse a gusto en su área de trabajo, ¿no? Y pues, seguro que habrá compañeros que les horripile la sola idea de pensar en un ensayo y hay otros que nos encanta, ¿no? y que nos gusta mucho. Pero bueno, volviendo a los... que se nos va a ir el tiempo, por no dejarnos los problemas, ¿no? Si queremos construir un equipo muy bueno y tenemos que trabajar en la cantera, lo siguiente que también tenemos que trabajar es un poco en cómo luego vamos a cuidar a los chicos del equipo, por seguir con esa analogía, ¿no? Y aquí, y yo no sé muy bien cómo lo podemos hacer porque no es un problema nuestro, y vuelvo a lo que he contado antes por encima, que yo veo como un gran lastre, que es el problema de las estructuras contractuales de los equipos. Aquí tenemos el problema de que los contratos que podemos ofrecer a nuestros equipos de ensayos clínicos son contratos que vienen siempre con grandes limitaciones, muy encorsetados, muy predefinidos desde arriba, y no ya desde el IDIVAL, sino desde más arriba, es decir, que este es un problema común a todos los institutos de España, con ese sistema de contratación vinculado a proyectos, que desde luego, Galo, es algo que ya algunos centros están trabajando en alternativas, pero que me parece que es importante. Si yo quiero tener un equipo que disfrute, que trabaje bien, que no esté pensando en me voy a marchar a otro trabajo dentro de 6 meses donde me paguen mejor, donde acumule más experiencia, donde acumule más puntos, etcétera, etcétera, tenemos que intentar mejorar esas condiciones. Y tenemos gente muy buena y gente muy motivada, y fijaros que yo soy también de los que cree que el hecho de la singularidad de esta región es más un aspecto positivo que negativo. Somos una región pequeña en un lugar estratégico que, como dice Enrique, tenemos ahora ese reto, casi esa obligación de convertirnos en el hub de ensayos clínicos del norte de España, ¿no? Y yo creo que lo podemos hacer, que a veces gestionar 500.000 personas es más sencillo que gestionar 8 millones, gestionar un par de egos es más sencillo que gestionar 17 egos en regiones muy complejas. O sea, que yo creo que lo podemos hacer, pero no sé si Blanca y Enrique lo comparten. Tenemos ahí una asignatura pendiente en este tema de cómo podemos contratar a la gente y cómo podemos retenerlos. Absolutamente. Yo no estoy totalmente de acuerdo y creo que, bueno, y es la historia, la vida la tenemos ahí. O sea, hay gente que se va, gente muy buena que se acaba yendo, pues porque es verdad, ¿no? Yo sé que es difícil, pues porque tenemos, como tú decías, esa rigidez y esas, pues que no es fácil, son sueldos muy limitados, está claro, y además que no les cuenta para la carrera profesional, ¿no? Sí, pues tenemos que ver cómo hacerlo, Galo. O sea, aquí sí que tenemos que ver qué posibilidades tenemos, cómo pudiéramos esto, bueno, pues mejorarlo o pues sí, de alguna forma hay que hacerlo posible, ¿no? Make it happen. Bueno, yo soy Blanca. Sí. Perdona, solo un segundo. La percepción que yo tengo es que inviertes mucho tiempo y mucho esfuerzo en formar al personal, que evidentemente hay unos mejores y otros peores, pero la experiencia que tiene la unidad es que en corto espacio de tiempo se nos va la gente con una preparación en distintos sistemas que pueden aportarle mucho, en nuestro caso, a otras unidades, y que se te van de las manos. Y se te van de las manos. Y no tienes opción de decirle, quédate, ni decirle, porque moralmente no se puede quedar, moralmente tiene que mejorar. Lo cual es un problema. Bueno, totalmente de acuerdo. Fijaros, están totalmente de acuerdo, que os voy a poner también un par de slides. La gente va a pensar que habíamos hablado antes, la habíamos preparado, pero no habíamos hablado. O sea que esto ha sido a capela y esto quiere decir que identificamos todos los mismos problemas. Los tenemos encima de la mesa y tenemos que tratar mucho para mejorarlos, ¿no? Bueno, antes de saltar a este tema, que yo os quiero decir una cosa y es importante en línea de promover la cultura. Enrique, Blanca, Nacho, cuando tengáis alguna información relevante que queráis que es subsidiaria de contarla, decidlo. Nosotros esa información muchas veces no la tenemos. Cuando hay un artículo, lo publicamos y es un ensayo, pues a veces, pero ayudadnos ahí, porque esto es de todos. O sea, tenemos la obligación entre todos de contar
lo que está pasando, lo relevante, en todos los ámbitos de la investigación y en los ensayos clínicos mucho. Y esto lo hacemos entre todos. No es ni cuestión de Irival, ni cuestión de la gente que está aquí trabajando en redes sociales o en información, ni cuestión de Nacho, es cuestión de todos. ¿Vale? Que metamos como una de nuestras obligaciones más, otra capa, la comunicación, ¿no? Yo quería compartir con vosotros, y quedan 5 minutos, nos vamos a dejar miles de cosas en el tintero, pero bueno, es un par de slides, porque es decir, el panorama de las personas que trabajan como en investigación clínica entre los ensayos y el radar es muy amplio. Y estamos a veces pensando solo en algunas y hay muchas más, ¿no? Está el investigador principal tiene que estar reconocido y su actividad tiene que contar como una actividad relevante para el hospital a efectos de carrera profesional, carrera académica, movilidad, intensificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es súper relevante, ¿no? Lo mismo para el equipo, es decir, los equipos tienen que estar contemplados. Esto es labor de todos, mucho labor de los investigadores y reconocidos. Y esto les tiene que contar de alguna manera. Tienes que darles visibilidad y tienes que darles currículum. Vale. Y después hay otras muchas personas que están ahí. Blanca hablaba, y hay una serie de preguntas, ¿no? que van más allá de lo que es la retención, porque es decir, estamos haciendo de manera muy practicona, pero los roles, las definiciones, las responsabilidades, el puesto, el horario, la formación, la experiencia, las exigencias, los requerimientos, la identificación cuando acceden, los permisos para acceder a sistemas de información, y habéis hablado de la carrera y salario, ¿no? Bueno, hay un montón de preguntas encima de la mesa que en una estructura que va madurando tenemos que ir contestando. Es decir, roles, responsabilidades, funciones, competencias, permisos, acceso a sistemas de información de personal no clínico, cómo queda trazado y qué autorizaciones tenemos. Esto es un tema súper relevante que no está claro cuál debe ser el ITER, ¿no? Digamos de la monitorización remota, que también podríamos hablar un rato, y después de la carrera profesional y salario, ¿no? Esta gente que son muy buenos, que están trabajando y que son muy importantes todos ellos, desde la enfermera del hospital que está trabajando en ensayos, que la mueven de sitio, que se pierde todo ese know-how, hasta el coordinador de ensayos que está contratado y que es crítico para que las cosas vayan y que lleva ahí pues 5, después llevará 10 y después 15 años. Bueno, lo que os puedo decir es que desde la parte de gestión de IVAL estamos trabajando intensamente en que haya mayores posibilidades y mayor flexibilidad, porque si queremos ser un centro excelente, esto es imprescindible, como otras cosas que hemos hablado, pero esto desde luego es imprescindible. O sea que estamos no 100% de acuerdo, sino 1000 por 1000 de acuerdo, al cilímetro. Y ojo, no os voy a decir nada que no sepáis porque habéis recibido de primera mano las tensiones que hemos tenido en el instituto en los ámbitos laborales, básicamente porque han salido en la prensa, es decir, no es un tema fácil, es un tema que, bueno, pues exige tener espaldas amplias, también mucha capacidad de diálogo y mucha visión, y aquí también, porque al final si se pueden buscar soluciones, es verdad que con muchas complicidades, ¿vale? Entonces, aquí yo soy optimista. No digo en el largo, digo en el medio. Porque tenemos posibilidades de solucionar este tema. ¿Vale? Muy bien. José, nos han ido 2 horas como que no quiere la cosa. Pues sí, a 1 minuto del cierre, que no sé si queréis hacerlo vosotros mismos. Dios. Cierra tú como... Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, sobre todo por vuestra, no el de este rato que también, sino todo el otro que dedicáis en el diario. Lo que habéis dicho ha sido absolutamente honesto y no perdamos la visión a largo plazo. Solo conseguiremos ser excelentes si conseguimos ponernos de acuerdo de verdad.
Entonces, depende de si pensamos en lo mío y en micro, o si pensamos en el conjunto y pensamos en grande. Y esta es responsabilidad nuestra. O sea que a por ello. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos los que se han conectado también a estas horas a escucharnos. Gracias. Gracias y que tengáis buena Muchas tarde. gracias a todos. Gracias. Adiós, Hasta luego. Hasta luego. Adiós.